Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Abogados al Día, Data Protección. Amigos, el programa de hoy los invito a que nos acompañen, va a ser sumamente interesante. ¿Por qué? Vamos a hablar del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Y para esto tenemos nada más y nada menos que a la licenciada Janet Hernández Barajas. Bienvenida, Janet. Mucho gusto. Buenas Gracias. tardes, Mario, y muchas tardes. Buenas tardes a todos los televidentes que nos ven en este canal. Muchas gracias, estimada Janet. Ustedes ya conocen a la licenciada Janet. Ella es la encargada de los asuntos penales de Data Protección, es abogada, parte de Data Protección, especialista en estos temas desde hace ya varios años. Vaya que tiene un recorrido académico y laboral muy importante que ya ustedes han escuchado con anterioridad. Y bueno, pues la invitamos el día de hoy para que nos platique un poco, sobre todo del nuevo sistema de justicia penal acusatorio que entra en vigor a partir de este día 18, bueno, a partir del próximo 18 de junio del presente año. Estamos hablando que ya es el próximo miércoles. Sábado. El sábado, ¿verdad? Sábado. El sábado. El sábado. Así es, ya muy pronto, ¿verdad? Que inicia. Este fin de semana. Este fin de semana. Entonces, miren, vamos a platicar un poquito para que sepan ustedes de qué va a tratar, pero sobre todo de cuáles son los principios rectores de este nuevo sistema de justicia penal. Licenciada, pues comenzamos, si me lo permites. Quisiera preguntarte, ¿cuáles van a ser los principios rectores que va a tener este nuevo sistema de justicia penal acusatorio? O bueno, digámoslo así, vamos a retomar un poquito para que nuestro auditorio conozca un poco más. Una breve introducción. ¿De qué trata este nuevo sistema de justicia penal acusatorio? Pues mira, este nuevo sistema de justicia penal acusatorio, más que nada, y como lo menciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son 5 principios rectores constitucionales para este sistema de justicia, que es la publicidad, la contradicción, concentración, la inmediación y la continuidad. Estos son los 5 principios rectores constitucionales. Sin embargo, hay otros principios que podemos hablar dentro del juicio de oralidad, que se puede llamar el debido juicio, la presunción de inocencia, también el dado que los defensores ya tienen que estar titulados para poder defender al imputado, ya no es como antes de la persona de confianza, en este caso ya es un requisito el que estén titulados, sean licenciados en Derecho para poder defender al imputado. En este tenor, anteriormente, durante muchos años, cualquier persona o el mismo imputado podía defenderse. Cuestión que siempre, bueno, tuvo muchos que ver, sobre todo en el aspecto de derechos humanos, porque no contaban con el conocimiento jurídico necesario. Uh-huh. Entonces, pues el concepto de justicia, pues no era la balanza como comúnmente lo conocemos, ¿no? Se inclinaba más de un lado por el aspecto del hecho de no conocer de estos temas. Al día de hoy se obliga al inculpado, pero ¿es a las dos partes o únicamente al inculpado? Entonces es representado por un abogado titulado. Pues mira, el defensor sí tiene que ser más que nada para el inculpado, el ser titulado. Sin embargo, en este nuevo sistema de justicia se habla de un asesor jurídico, que ese ya es para las víctimas, para la parte afectada en su persona. Claro. Eso ya es ok, y esta figura del asesor jurídico, ¿estamos hablando que sería como el abogado de oficio? Digámoslo así, puede ser un abogado particular o una persona como abogado público, como ahora se le llama. Ok. Está en el juzgado precisamente cuando se lleva el proceso, que ahora ya no es juzgado, es las salas penales, salas de oralidad, ya no son juzgados. Entonces hay veces que sí, en lugar de que esté la víctima con el Ministerio Público coadyuvando, como antes se hacía la coadyuvancia, ahora está el asesor jurídico, quien es el que guía y defiende a la víctima, tanto la reparación del daño, los intereses legales, jurídicos que tenga la víctima. Y este asesor jurídico, entonces, como nos comentabas, debe contar ya con un título, con una cédula profesional. Sí, así es. Ok, y lo mismo para la parte del imputado, para las dos partes. Sí, ya realmente ya no hay persona de confianza, ya no hay pues tal vez sí se pueda defender por sí mismo todavía, pero ya el juez está obligado, desde una vez que tiene al imputado en su presencia, de decirle cuáles son sus derechos.
que si no tiene para pagar un defensor particular, le puede dar un defensor público, que eso el Estado es que cubre los gastos. Ok, y este defensor público puede representar únicamente al imputado. Por la otra parte estaríamos hablando que sería el asesor. Así es. Ok, cambia el concepto, la figura, el concepto jurídico, es sí, lo que cambiaría. Sí, cambia el concepto jurídico. Para el imputado o inculpado es el defensor, ya sea público o privado. Y para la víctima o el ofendido es el asesor jurídico. Sí, el asesor jurídico. Así es. Ok, en este tenor, si el inculpado llegara a ser una persona que tuviera conocimiento de leyes, puede autorrepresentarse. Mira, esta figura, hay veces que yo en mi experiencia profesional, muy pocas veces se le da la oportunidad de que sea representada, que él mismo se pueda defender. Claro. Sin embargo, pues ahora estamos hablando que la obligación de tener un defensor es el juez, se lo tiene que nombrar si es que no tiene defensor privado. Sí. Pero sí, en estos casos ya se habla más del defensor. Sí, yo creo que sobre todo estás de acuerdo conmigo, licenciada, por cuestiones de derechos humanos. Uh-huh. Voy a remontarme a algo muy antiguo, de hace más de 50 años, sí. Que era el famoso Goyo Cárdenas, uh-huh. Un asesino, si lo recuerdas. Bueno, fue un conocido asesino, por X asesinaba prostitutas en aquel tiempo. Uh-huh. Lo que impactó sobre él es que una vez que fue detenido, llevado a la cárcel, inició sus estudios de Derecho. Él mismo se graduó dentro de la prisión y él mismo se representó y pudo salir. Uh-huh. Y una vez que pudo salir, pues impactó a la sociedad porque hizo una familia, se casó, uh-huh. Y es esos casos muy extraños de reinserción social, ¿no? Una vez que han estado en prisión. Sí, desgraciadamente, sí. Desgraciadamente. Pero de esa novela, porque hasta hubo novela, no se sabe uno si fue algo real, pero pasó muy novelesco. Yo en todos estos años no he sabido de un imputado que realmente se represente él durante todo un proceso. Por eso era mi duda un poquito, porque sí cabe, ¿no? Está dentro de los ordenamientos que podemos representarnos, pero como bien dices, es muy extraño que realmente una persona pueda representarse durante todo un proceso, y yo creo que sobre todo obtener un beneficio como la libertad por representarse al mismo, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, déjame decirte, yo una vez nada más conocí a un abogado que realmente, pues, es un abogado muy audaz, de los típicos que conocemos. Sin embargo, cayó pues dentro de prisión, fue lo que supe, y dentro de prisión a sus demás compañeros les hacía los escritos. Tuvo la oportunidad de defenderse, pero sí siempre no hay cabida mucho de que dentro del reclusorio se pueda defender, porque hay que meter escritos, hay que hacer como era anteriormente. Claro. Ajá. Entonces, sí tuvo la oportunidad de defenderse un poco, sí, por el conocimiento que tenía, pero sí me acuerdo que ese defensor era un abogado de un despacho sí. Pues por malas operaciones estuvo en el reclusorio, sí, a los demás los ayudaba, incluso, déjame, los internos, hay veces que ya se sienten abogados, ¿no? Tienen pues la noción del juicio y todo. Hay veces que pues debaten y todo, pero sí hay veces que nada más lo hacen para su conveniencia. Claro, sí, con tantos procesos sí, que llevan a cabo, sí. ¿Verdad? ¿No? Y con este nuevo sistema de justicia se trata de que ya no suceda tanto esto, que si la persona te va a defender, tiene que tener una certificación. De hecho, pues bueno, tú eres de las pocas abogadas que cuentan con una especialidad en estos temas, pero una especialidad real en juicios uh-huh. orales, porque ahora resulta, me encuentro mucho por ahí saliendo que hay especialidades en línea de 2-3 horas y te quieren especializar en juicios orales y todo esto, ¿no? Nuestra abogada es especialista en estos temas desde hace muchos años, ¿no? Es propulsora, de hecho, de estos juicios orales. Entonces, nos encontramos con que la autoridad ya quiere certificar o quiere darle más certidumbre al proceso. Sería eso, ¿no? Certidumbre, sí, velocidad, claridad.
Claridad y más que nada el tiempo, reducir el tiempo de proceso. Reducir los tiempos. Ahí estamos entrando entonces en el tema de los principios que nos comentabas en un principio. Nos pudieras, pagar la redundancia, nos pudieras platicar, ahora sí ya tengo este antecedente, ¿cuáles son los principios que van a regir o que estarán rigiendo este nuevo sistema de proceso oral penal? Claro que sí, mira, como te había comentado anteriormente, son 5 los que menciona la Constitución Política. Empezaremos por la publicidad. Es un principio que, bueno, dice que todas las personas que deseen entrar a la sala oral pueden estar presentes. Como anteriormente es un lugar público, puede estar cualquier gente presente. Sin embargo, la ley secundaria puede mencionar que hay para ciertos delitos o para ciertas ocasiones que se hace a puerta cerrada o no, o se limita las personas. ¿Esto por qué? Porque hay delitos graves, más que nada para salvaguardar la integridad física o psicosexual de la víctima. Estos son dados que son delitos ya graves que afectan a la persona. Claro, en ese tenor, cualquier persona pudiéramos visitar o ser presentes dentro de un juicio oral, digámoslo así. Sí, estar presente sí, es como la cámara ahorita que nos está tomando, estamos viendo, es un juicio oral, se podría decir. Okay. Ajá, como ahorita, y se está grabando, hay público atrás, ellos no pueden intervenir en nada en lo que se lleva, lo que es los personajes, que es el juez, el defensor con el imputado, el Ministerio Público, la víctima o el ofendido con su asesor jurídico. Y nada más son los únicos que pueden intervenir. Hay personas que llegan pues por la emoción de su familiar o algo. Hay veces que llegan a intervenir del público y realmente no pueden pues decir nada, ¿no? Claro, también si mal no recuerdo, nos marca o tiene la pauta, este nuevo sistema de justicia, que los medios de comunicación también pueden estar presentes. Cuando hace referencia a los medios de comunicación, licenciada, nos viene a la mente la famosa película de Presunto Culpable, ¿no? Que grababan por todas partes. En teoría no había nada en contra para que pudieran ser grabados, pero tampoco estaba escrito, ¿no? Sí, no estaba delimitado. Escrito. Ahora ya está escrito y estamos viendo que sí se permite. Al hablar de medios de comunicación, estamos hablando de que medios de comunicación masivos de televisión pueden grabar en vivo estos juicios. Ha habido ocasiones que sí se pueden grabar, pero en juicios orales me parece que no está permitido. Incluso cuando uno entra, le revisan hasta el celular o cualquier instrumento que se pueda grabar, ya sea de audio o video. Eso no lo permiten precisamente porque ya se graba en un audiovisual, en una plataforma de video. Claro. Pero anteriormente sí los medios de comunicación, me tocó ver muchas veces que sí entraban al juzgado. Pues es un lugar público que realmente Claro. pues entraban y grababan a veces los personajes que estaban en el reclusorio, que en este caso pues fueron personajes reconocidos, ¿no? Claro. Entonces estamos viendo que con este nuevo tipo de justicia va a haber mucho más publicidad, lo que generará en teoría más transparencia del proceso, que es lo que se busca, ¿no? En un momento dado. ¿Sí? Entonces aquí vemos el principio de publicidad, pero hay otros principios o ejes rectores. ¿Nos podría hablar platicar un poquito del principio de contradicción? Así es, mira, el principio de contradicción más que nada es un debate entre las partes. Cada quien dentro del juicio oral, cada quien va a aportar sus pruebas, que desde un principio van a ser datos de prueba, se va a pasar por el filtro de la etapa intermedia para que sean medios de prueba, y esos medios de prueba se puedan desahogar ya como pruebas dentro del juicio oral. Eso es una contradicción. Uno va a decir sus opiniones, sus pruebas, y el otro va a decir otra cosa distinta. Entonces es el principio de contradicción, esas pruebas que se van a desahogar en el juicio oral. Quitamos un poquito, estaba marcado que era presunción de inocencia, realmente lo que ocurría en el antiguo sistema de proceso de justicia,
era presunción de culpabilidad, ¿no? Porque primero te agarro y luego investigamos, ¿no? Independientemente que si soy culpable o no. Con este principio de contradicción vemos que este tema pues se va a dar mucha claridad porque da a las dos partes oportunidad real de defenderse, ¿no? Dan una la oportunidad más a uno que a otro, pero en este caso, este principio de contradicción es precisamente para que cada quien de viva voz pueda expresar lo que a sus intereses o a su derecho convenga. Ok, hay un tema en esto de contradicción que me llama mucho la atención, licenciada, el asunto de los delitos de índole sexual, porque es difícil para la víctima en un momento dado enfrentarse dentro de la persona por la que fue agredida. Sí. En el principio de contradicción tenemos que dar la oportunidad que cada uno presente sus pruebas, pero estas pruebas en un juicio oral pues entonces deben ser presentadas la parte con la parte. Sí, mira, a mí me queda un poco, no sé, yo creo que lo van a hacer como anteriormente, por ejemplo, en delitos de índole sexual, ya sea abuso sexual, violación, incluso a menores de edad, que en ese caso pues no se presentaban frente a frente a carearse o a decir porque queda uno emocionalmente pues un poco afectado, entonces no era sano ponerlo frente a frente. Entonces, en ese caso se utilizaban los medios electrónicos, que en este caso era, por ejemplo, el reo estaba dentro de la prisión y contrataban una cámara para esa persona y una cámara para la víctima. Entonces, se estaban comunicando nada más por medio de video. De video. Perdón, la voy a interrumpir un momento, está súper interesante la plática que tenemos. Amigos, ya saben, miren, este es un tema que a lo mejor sale un poco de lo tradicional, que son la data protección o la protección de datos y el comercio electrónico, pero es sumamente importante para cualquier abogado, motivo por el cual el programa de hoy es un programa especial dedicado para este tema del juicio oral, de la nueva entrada del juicio oral procesal penal que inicia a partir del 18 de junio. No se vayan, en un momento continuamos, está muy interesante. Gracias. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica.
orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año, Gildardo Avendaño. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Amigos, regresamos a su programa Abogados al Día, Data Protección. Nos quedamos con un tema muy interesante, que era el principio de contradicción, pues, porque es en el que las dos partes tienen el mismo derecho para poder presentar las pruebas que a su parte convengan para poder representarse o defenderse. ¿Estamos de acuerdo, verdad, licenciada? Así es. ¿Sí? Entonces, bueno, tocábamos un tema en específico hace rato, los problemas de índole sexual que nos comentaba que pueden ser videograbados de manera electrónica para no poner a la parte en estado de vulnerabilidad. Así es. ¿No? Por otra parte. Anteriormente en el sistema inquisitivo sí se utilizaba pues para salvaguardar la integridad física, psicosexual de la víctima, incluso a menores de edad, pues llegan a dañar un poquito psicológicamente. Entonces cuando ven a su agresor no reaccionan como cualquier otra persona, sino que su reacción es diferente, incluso si vemos con los familiares también. Entonces, para evitar todo ese problema, para que no se pudieran carear frente a frente, se utilizaban los medios electrónicos. En este caso, como te comentaba, Mari, el reo podría estar en lo que es se me olvidó la ventanilla. La ventanilla de prácticas, perdón, se me fue el nombre. Entonces, puede estar ahí y la víctima puede estar al interior del juzgado en otra habitación donde se le puede poner una cámara y se estén hablando, dialogando o careándose, o bien las partes afectadas que se presentan como testigos, para que no tengan contacto directo con la persona, con el agresor. Para personas ya sean incapaces, personas común y corriente, para menores de edad también, que pues un delito así grave pues sí llegan a dañar psicológicamente en su interior. Entonces para eso se utilizaban los medios electrónicos. Muy bien, y precisamente es una de las ventajas de los medios electrónicos, pero hay una cuestión. Cuando acaban de surgir estos juicios orales en Chihuahua, que fue de los primeros lugares que se iniciaron, ya hace algunos años, unos 4 años por ahí, si mal no recuerdo, me llamaba la atención, estuve siguiendo los primeros juicios que se llevaron a cabo. Tuvieron la situación, en ese momento iban iniciando, se les pasó, por ahí hubo alguna situación de una violación, que sí mataron a la muchacha, la asesinaron, pero en el proceso oral pusieron a la mamá, la carearon con esta persona, que también en el proceso de violación carearon a la hija con el esposo, porque era el esposo, sí. Él la asesinó. Después el señor asesinó a la mamá y se hizo un asesinato, se acabó con toda la familia, ¿no? Fue un activista, me acuerdo, sí, recuerdo ese es el tema que me dices. Fue ese tema, fue un poquito la falta de preparación para entrar en estos juicios orales. Ya están preparados, como bien nos mencionas, y van a utilizar la tecnología, sobre todo aquí en la Ciudad de México, como bien nos platicas, para evitar ese tipo de situaciones. Pero está el otro lado de la moneda, el ladrón común. Yo recuerdo que vi algunos ejemplos, sobre todo una persona de un ladrón que robó una bicicleta de un niño.
Y fue infragante y lo videograbaron los vecinos, él nos golpeó al niño, lo aventó por allá, le quitó la bicicleta. Van y lo carean precisamente, y siendo un menor, porque también, como bien menciona, siendo de menor no pudieron haberlo confrontado. Sin embargo, en sus inicios hubo este tipo de problemáticas en la oralidad que esperemos, no sé si tú nos indicarás, estarás observando al respecto y nos lo harás saber, estimada Janet, que no sucedan en el Distrito Federal. No, déjame decirte que realmente cuando es un menor de edad es representado ya sea por su papá, su mamá, algún tutor o algún familiar. Claro. A mí me tocó muchas ocasiones que eran menores de edad, jóvenes que iban al bachiller, es el típico fósil que les roba, les quita la torta, les quita la mochila. Entonces había jóvenes muy pues ya como de 15, 16 años, 17, pero siguen siendo menores. Claro. Hay veces que querían, no, puedo ir con mi tía, puedo ir con la mamá de mi vecino. Mira, yo voy a girar el oficio, se te va a notificar para que vengas ya sea con tu papá, tu mamá o un tutor. Porque hay veces que se presentaban y querían declarar por sí solos, y no, eso nunca se le permite a un menor, siempre que tiene que estar con un representante. Y en este caso de los juicios orales fueron yo creo las clásicas fallas de un inicio de un procedimiento, ¿no? Pero que eran básicas. ¿Cómo vas a poner a declarar frente a un menor? Sí, ¿no? Luego nos tocaba en Ministerio Público que careaban o hacían declarar a los niños, pero para eso hay que tener un tacto también, porque no se le puede protestar, tampoco no se puede dialogar con un menor como una persona mayor. A un niño sí se le, hay incluso ya de los defensores públicos que son especiales para adolescentes, para menores de edad, porque no es lo mismo platicar con un niño, decir cómo sucedieron las cosas. Sí se ponen a platicar, pero siempre y cuando se le dé la confianza, se le dé el tacto y pueda expresar el niño. Y hay veces que en el Ministerio Público los hacían casi declarar a fuerzas. Y eso es precisamente, miren qué claridad tenemos con la licenciada, son los cambios sustantivos que va a haber en el juicio, en el modelo anterior, inquisitorio, podríamos llamarlo, sí, el inquisitivo, al que va a haber al día de hoy, la oralidad, ¿no? Déjame decirte que, bueno, eso es lo que te estoy comentando, es de que ya se viene, y son aspectos que considero yo que deberían todavía estar. Claro. Porque hay veces que quitan cosas que no son, bueno, ahora que ya hay derechos humanos, van a estar con la lupa y todas las personas ya se pueden estar, ahora sí que ser inocentes hasta que se les demuestre la culpabilidad, ¿no? Se le demuestra la culpabilidad y esté sentenciado para decir que es un reo, una persona que es imputado. Claro, pues podemos ver otro beneficio más, ¿no? La protección de los menores, de las personas que han sido víctimas de los delitos. Pero para eso tendrán que poner mucha atención nuestras autoridades en cumplir con lo establecido, porque pues de eso se trata. Ahora, tenemos otro principio, que es el principio de concentración. Janet, ¿qué nos pudieras platicar sobre este principio de concentración también, como lo menciona en la Constitución, este principio es para hacer más actos jurídicos en poco tiempo. Es decir, si se llega a la vinculación, se pueda reducir el tiempo para pues demostrar si son las pruebas, si es duplicidad, ya hacer más actos jurídicos en poco tiempo. Como es oralidad, claro, ya todo es lo que se quiere es compactar el juicio. Estamos hablando, anteriormente las etapas del juicio se daban un día para la presentación de pruebas del inculpado, de la parte que acusaba, y del inculpado se le daba otra fecha posterior, y estábamos viendo que los procesos se iban haciendo más largos, más largos, ¿no? Fíjate que, bueno, en esta ocasión, en los juicios orales, es lo que yo estoy también observando en estos juicios orales, que se le dan días también para poder ofrecer, pero hay términos de 10 días, entonces para que se llegue a llegar a complementar un juicio oral, realmente va a pasar mucho tiempo para que se lleve a cabo completamente, se llevó a cabo en unos meses.
Realmente ahorita pues sí hay mucha gente capaz, muchos abogados capaces que ya van a empezar los juicios orales, pero sí hay veces que se van por los juicios abreviados, por ejemplo, que estamos hablando ahorita del principio de concentración, pues prefieren a veces cuando son delitos no graves llegar a un arreglo o nada más pagarle la reparación del daño de la víctima, y si la víctima lo desea puede ser que ya le otorgue el perdón, o bien ya no se sigue con el proceso. En el caso de un delito, desgraciadamente tenemos que ya en nuestros casos, en estos tiempos en México, ya un ladrón no solamente ha cometido un delito, ha cometido varios, y llegan a llevar varios procesos de manera simultánea. Uh-huh. En este proceso de concentración nos marca la ley que pueden ser llevados durante el mismo proceso. ¿Es correcto? Esos puede ser, mira, ha habido la ocasión y todavía en juicios orales de que un imputado está incluso en el reclusorio, se podrá decir, que cometió un delito, sin embargo él tenía anteriores delitos que los acusaron después y cayó en otro juzgado. Hay veces que se pueden juntar, empalmar, si se da la ocasión en un solo expediente, pero hay veces que nada más los llevan por diferentes, porque no hay veces que son diferentes los delitos, Sí. o a consideración del juez o de los jueces que se puedan llevar en una sola vía. En una sola vía, porque es la idea, ¿no? En un futuro, pero entonces estamos viendo que primero hay que implementarlo y conforme se vaya respondiendo, se va a ir mejorando, nos dejan la puerta abierta, ¿verdad? Para ir mejorando estas partes. Mejorando, porque te digo, bueno, como lo comentabas, en Chihuahua, en Oaxaca, en Durango, en otros estados de la República, pues han sido ya pioneros, ya llevan años con los juicios orales. Realmente aquí en la Ciudad de México, pues va a ser apenas el estreno este sábado que viene, el 18, pues incluso el presidente del tribunal lo ha comentado, que para que se dé un buen juicio oral, estos juicios orales, pues va a pasar un poquito de tiempo, tal vez unos 6 años, para que se pueda implementar, pueda ser mejor que ahora que va a entrar en vigor. Claro, sí, porque necesitamos la parte de ir mejorando, la parte cuando se implementa un nuevo sistema, ¿no? Así es. De alguna forma, porque en teoría, en algunos años, pues la concentración deberá llevar todos los juicios en uno solo, ¿no? Llevar todo para los tiempos, los llamados el ahorro de tiempo, el ahorro procesal, ¿no? Que es lo que se busca, pero Sí. tiene razón, y si esto va a tardar, no va a ser de un día para otro. No, exactamente, te digo, como la concentración, el principio de concentración, pues es desde el ofrecimiento de los datos de prueba, que es en investigación, posteriormente para que se vayan haciendo los actos jurídicos y se vuelvan medios de prueba, pasando por el filtro de la etapa intermedia, y ya puedan ser pruebas y ser desahogados en audiencia, en el juicio oral. No, pues muy bien, esto nos lleva, hablando ya de los procesos, al otro principio rector, el principio de continuidad. Estamos viendo que en el tradicional, lo que tiene todo un proceso es todo menos continuidad, ¿no? En cualquier momento se para, que nos hacen las excepciones, es un lío. No podemos saber, así está cierta, nos dicen, ¿cuánto va a durar el proceso? 3 años, porque damos el mayor tiempo que se da, porque rara vez va a durar el menor tiempo, ¿no? Entonces vamos al máximo. Así es. En teoría, o lo que nos marcan esos principios, es que se busca que se recorten con el principio de continuidad. ¿Es esto correcto, licenciada? Pues mira, con el de continuidad se podrá, bueno, estás un poquito separado de lo que es de la continuidad, pero más que nada es para la continuidad de los asuntos, de la audiencia, del proceso, porque hay veces que decían, ya son las 3 de la tarde, ya nos retiramos. Okay. Y hay veces, por ejemplo, que hay en el asunto del Rolls Royce, se llevaron para la vinculación desde que lo vincularon, en todo el proceso de juicio oral fueron 10 horas, y así puede durar, hay jueces que pueden durar todo el día llevando el juicio, si lo desea lo continúa. Sin embargo, hay ocasiones por el tiempo, por los asuntos que hay, que son muchos realmente,
les dan otros días, les dan 10 días, pero se lleva una continuidad. O sea, no es ya te lo mandamos, lo vamos a dejar ahorita, ya no podemos continuar con la declaración de detenido, nos vamos para mañana, todo es continuo, está en los tiempos establecidos. Uh-huh. Y si no se puede seguir, se da una fecha inmediata para continuarlo, no se dan, vamos a verlo en 3 meses o vamos a aprovechar ahorita aunque falte documentación, falte información, ¿no? Todo Sí, se o busca. sea, la continuidad de las etapas de juicio oral, que es la Claro. preliminar, la intermedia y de juicio oral. O sea, Ok. que vaya continuo. Ok, no, pues es maravilloso. En teoría hasta ahorita pues todo parece maravilloso, ¿no? Habremos que ver la práctica. Exactamente. ¿Verdad? Esto nos lleva a otro tema de la inmediación. Este es otro eje rector que a mí me causa muchas dudas, pero mira, quisiera que nos platicaras un poquito más al respecto. Bueno, de esto. inmediación, hay muchos que se confunden con la palabra inmediación. Hay veces que dicen no por inmediatez o que son a la mediación entre las partes. No, la inmediación es que en todo momento el juez, el órgano jurisdiccional, tiene que estar presente en las audiencias. En estos casos ya no puede delegar el juez al secretario o al mecanógrafo, ya no puede delegar esa responsabilidad de estar dentro de todas las audiencias, todas. Tiene que estar el juez presente. Ese es el principio de inmediación. Eso también las partes pueden tener la libertad de hablar con el juez, sin embargo no puede haber, primero habla él, luego hablo yo. Sin embargo, hay veces que ya si el defensor o el Ministerio Público tiene la posibilidad de hablar con el juez, se le habla a la otra parte. ¿Por qué? Porque esto se trata de transparencia, que el juez ponga en marcha todo lo que se lleva para juicio oral. Entonces no puede haber de que ya habló con el juez y le dijo esta cosa, ya habló con el juez el procesado o el defensor, sino que si el Ministerio Público quiere hablar con el juez, le hace llamar al defensor. ¿Para qué? Para que escuche lo que puedan hablar y no haya algún malentendido. Arreglos por oscurito, como se exactamente, mencionaba como los arreglos que se hacían, ¿no? Sí, no, qué interesante. Licenciada, mire, vamos a un corte y de regreso me gustaría un poquito ya hablas de las partes, de la importancia de las partes. Y es precisamente un tema que quiero tocar, las partes que intervienen en este tipo de juicio. Amigos, ya vieron qué interesante está el programa. Les repito, salimos un poquito de lo tradicional, pero es muy importante para nosotros, para los abogados y para los ciudadanos en general. Regresamos en un momento, no se vayan. Muchas gracias. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales
Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Amigos, continuamos en su programa Abogados al Día, Data Protección. Mi estimada Janet, para cerrar el tema de los principios, ¿quieres platicarnos algo más del tema del principio de inmediación? Bueno, los principios rectores que la Constitución también nos menciona. Estábamos comentando el de inmediación, que ya tiene que estar el juez presente en todas las diligencias que se llevan a cabo en la sala oral. Ya no puede delegar para que los demás hagan el trabajo. Ahora él es el que tiene que estar presente para poder él determinar un fallo correcto a consideración, a pruebas que se desahoguen dentro del juicio oral. Sin embargo, le estaba comentando aquí a Mario que muchos confunden con la mediación, con la inmediatez. Realmente su nombre correcto es inmediación, para que el juez esté presente. Inmediatez quiere decir que son las pruebas más cercanas al hecho de que se realizaron el delito o la falta administrativa, que en este caso pues son las pruebas que no su denominación inmediatez no corresponde a un principio rector constitucional. Mediación también es se podría decir que es una medida para conciliar las partes. Entonces, el nombre correcto de este principio es inmediación. Sin embargo, estos son los principios rectores constitucionales del sistema acusatorio. Sin embargo, existen otros principios generales del proceso. En este caso podemos hablar ahorita de la presunción de inocencia. ¡Wow! Tan importante. El debido proceso, claro. Así como cómo se puede aplicar el principio de la presunción de inocencia, así como el derecho de defensa que tiene cada persona en estas. Ese es muy importante, o sea, todo es muy importante, ¿no? Nuevo juicio oral, nada podemos excluirlo, pero este tema de presunción de la inocencia en específico, yo creo que sería muy conveniente platicarlo a nuestros televidentes, porque no todos son abogados, no todos son gente que conoce de justicia. Me gustaría que nos platicaras un poquito de este principio rector, por favor. Bueno, estos ya son principios generales del proceso, o sea, claro. Los 5 que comentamos eran principios rectores del sistema acusatorio. Sin embargo, estos que vamos a hablar son principios generales del proceso. En este caso es la presunción de inocencia, que es muy importante en esto de juicio oral. La persona se le debe que tratar como inocente, como cualquier persona. Sin embargo, para que se demuestre una culpabilidad, tiene que estar en sentencia firme y se le pueda denominar ya como imputado directamente. Es la presunción de inocencia que en los tratados internacionales que México ha intervenido en derechos humanos, la Convención Interamericana, es que protege a la persona, en este caso al imputado, para que sea tratado como inocente, y hasta que se demuestre la culpabilidad mediante una sentencia firme, se le pueda llamar a la persona como reo, se le demuestre la culpabilidad. En dado caso que nada más exista una duda y no hay pruebas suficientes para procesarlo,
existe el principio de indúo pro reo, si no mal recuerdo, que es la posibilidad de que indubio pro reo es la posibilidad cuando hay cuando el juez tiene algún no está ¿Alguna duda? alguna duda, exactamente, cuando existe duda y no existen los medios correspondientes para poder procesarlo, este medio de indubio pro reo, perdón, estoy un poco nerviosa, es puede la persona imputada quedar en libertad. Sin embargo, pues ahora la presunción de inocencia en la práctica pues se le tiene a la persona como inocente. Aquí acabas de tocar un punto muy importante. Fíjate que el indubio pro reo ya es algo que existía con anterioridad, o ha existido, pero que realmente no se ha llevado a cabo, o en el antiguo sistema procesal inquisitivo no se llevaba a cabo, porque en teoría todas las personas son presuntamente inocentes, pero tenían el trato de culpables hasta el día que les daban la sentencia, contrario a lo que se supone va a tener el juicio oral procesal. Estamos en pues anteriormente te digo, sí ha existido el indubio pro reo, es lo que le favorezca a la persona, al procesado, en este caso sí se llevaba a cabo lo que le favorezca. Me acuerdo cuando hubo la reforma del nuevo Código Penal, que ya no era de 1917, cuando hubo esas reformas favorecían muchos artículos al interno. Y en sentencia pues ya estaba casi firme, pero sí antes de sentencia en el proceso se podía modificar. ¿Por qué? Porque ya había un cambio. Pero a discreción del juez o a su criterio, había jueces que sí modificaban, le ponían lo del nuevo Código Penal, pero había otros que no permitían. ¿Por qué? Porque sucedieron los hechos antes de que entrara en vigor. Ahí el beneficio no fue, o que tienen, normalmente cuando tenemos nosotros, cuando hay una modificación, les platicamos a nuestro auditorio, cuando es en favor del cuerpo siempre entra el beneficio de la retroactividad. ¿En este caso no aplicaba? Sí, sí aplicaba. Aplicaba en varias ocasiones y a veces hasta se sorprendían los procesados, que decían, ¿cómo puede ser posible si yo ya estaba pues con la idea de que me iba a quedar más años y ahora estoy alcanzando hasta un beneficio? Claro. Sí había el principio de retroactividad, pero te digo, como a consideración del juez, hay veces que sí lo aplicaban muy bien, Sí. y había ocasiones que no. No, ese punto específico me agrada mucho que nos menciones, abogada, porque son de los beneficios, claro, ¿verdad? Del juicio oral, porque cuántas veces estábamos determinados a que lo que un juez dijera, la ley pues nunca ha sido muy imparcial, que digamos, sinceramente, en nuestro país es un poquito difícil lograr esa imparcialidad. Pero bueno, con estos temas, pues la imparcialidad pues, estaba más clara que no sucedía. Con este nuevo tipo de sistema de juicio oral, de procesal, pues se busca más ese tema de la imparcialidad, licenciada. Sí, pues más claro que ahora los juicios orales, más que nada que quedan grabados y ya no se pueden modificar las hojas que decían chin. Pues sí. Ahora lo firmó, pero le quitamos, no hay problema, le quitamos la hoja, ¿no? Sí, claro. No, aquí ya... Desapareció la hoja, ¿no? El expediente, ¿no? ¿Qué sucedió? Así es. Sí. Entonces aquí ya no se puede hacer eso, ya queda en un formato digital, en un disco. Los errores o las mejoras que tengan en un juicio quedan plasmados, ya no se van a poder modificar. Incluso hay ocasiones en que el juez ha llamado la atención al Ministerio Público, a la defensa, de que pues cómo no sabe cómo defenderlo. Creen que es igual que el sistema inquisitivo, pero sí hay cambios del juicio oral. Claro, se tienen que meter mucho más con la ley, tienen que saber realmente qué es lo que están aplicando la ley, cómo la están aplicando. Me agrada muchísimo la manera tan clara que nos está explicando, estimada Janet, todos estos temas. Mira, aprovechando, nos gustaría platicar un poco para nuestros televidentes, ¿cuáles son las partes que intervienen en este juicio? Pues mira, las partes principales
es el Ministerio Público, la víctima o el ofendido, está el asesor jurídico, el imputado y la defensa. Y obviamente va a estar presente el juez. Esas son las partes fundamentales que están dentro del juicio. Dentro del juicio. Y pudiéramos retomar un poco lo que nos hiciste el favor de explicar al principio. Ya la defensa va a ser por parte, las dos partes pueden tener su defensa particular o no. Sí. Pero el asesor jurídico es un tema que aunque no lo queramos tener, va a estar presente ahí, ¿es correcto? Puede ser correcto, sí. Sin embargo, como antes era la coadyuvancia de la parte ofendida, que coadyuvaba con el Ministerio Público. Sin embargo, ahora por eso se le da el asesor jurídico. Sin embargo, puede ser particular también. Él puede intervenir, aún no estando presente la víctima o el ofendido en audiencia, él puede intervenir a viva voz representando a estas personas. Digamos, tengo mi abogado, me está representando la licenciada experta en estos temas, pero en el momento en el que sucedieron los hechos, pues en lo que tarda en trasladarse la licenciada, podemos hacer uso del asesor jurídico. ¿Qué tan benéfico podría llegar a ser esto? ¿Es recomendable o es recomendable mejor esperar a que llegue nuestro abogado particular? Mira, hay veces que que ha sucedido casos así, he visto, pero sin embargo, pues si van a contratar a una persona, si hay la posibilidad de que lo esperen, pues adelante, porque hay veces que los juicios empiezan ahorita y terminan a esta hora. Entonces, si no llega su defensor, su persona que lo va a defender, que esté con usted, discúlpenos, pero aquí está el asesor jurídico público que lo puede asistir y puede platicar con él en lo que, si usted posteriormente los quieren cambiar, pues adelante, ¿no? Y lo que se declarara, digamos, voy a hacer un poquito de ejemplo porque ya nos está comiendo mucho el tiempo, en un asunto de tránsito terrestre, no hubo algún accidentado. Lo que declaramos en presencia de nuestro abogado, pues muchas veces nos asesoramos por nuestros abogados para, no meter el pie como normalmente lo llamamos. Lo mismo puede suceder con un abogado de estos que yo lo llamaría antes de oficio, ¿no? Ahora ya son asesores jurídicos. Él puede dejar él puede iniciar el procedimiento y lo continúa nuestro abogado particular. ¿Estamos en lo correcto? Posiblemente, pero igual se le va a llamar asesor jurídico. Igual lo que no cambia es el nombre, asesor jurídico, es lo que va a quedar. Mi licenciada, nos queda muy poquito el tema, vamos a quedar, usted va a estar por aquí en otros más programas haciéndonos el favor, si nos los permite, de seguir ilustrando nuestro auditorio en estos temas. Me gustaría llegar a las conclusiones de este juicio, de este nuevo sistema de justicia penal que inicia el próximo 18 de junio. Por lo que veo, por lo que nos ha platicado, todo viene muy bien, falta que se implemente para ver cómo realmente, si están, yo lo que puedo ver, si están capacitadas las personas que lo van a llevar a cabo. No todas están capacitadas como usted, ese es un tema muy importante. Si tienen los recursos económicos, porque con este tema del asesor jurídico, yo no sé de dónde van a sacar tantos abogados para representar a tantas personas diariamente. Eso es algo que a mí me preocupa bastante cuando inicié. No, déjeme decirte que uno se impacta con el juicio oral, sin embargo, cuando ya estás adentro, pues vaya, ahora sí el juez va a tener que trabajar los 365 días del año, o sea, todas horas. He visto que terminan una audiencia, lo dejan para 10 días, se les citan a las personas y siguen con otra audiencia, y siguen con otra y otra y otra. Entonces, digo, bárbaro, yo creo que ahora sí va a ser un trabajo muy, muy arduo para el juez. Y va a conllevar recursos económicos bastante elevados, que hay que ver si cuentan realmente con estos recursos para pues llevar a cabo, porque podemos tener el lado humano de las ganas del profesional, pero si no hay el recurso económico que nos dote, va a ser un poco... Desgraciadamente, hay veces el gobierno o las instituciones, el Poder Judicial no cuenta con con la infraestructura, la economía para
pues seguir adelante, ¿no? Porque hay muchos que por eso es la burocracia, ¿no? Claro. Si no me van a pagar más, no hago nada, ¿no? Que se trata de quitarlo, ¿no? De cambiarlo un poco con Exacto. este nuevo sistema. Pues miren, este es el primer programa, vendrá más, ya estará aquí con nosotros la licenciada, si nos los permite la licenciada, Claro si que sí sí. gusta, Claro para que platicar sí. cómo se va llevando a cabo ya este nuevo sistema de justicia penal acusatorio en los próximos meses. Vamos a ir teniendo más programas para platicar cómo se va dando. Pues amigos, muchas gracias, les agradecemos que hayan estado con nosotros. Janet, muchas gracias No, por haber muchas estado con gracias a nosotros. ti, Mario. Bueno, nos vemos aquí para la Claro próxima. que sí, ¿eh? el día que quieran. Gracias, Aquí muy estoy. amable. Pues amigos, siguen en su programa Abogados al Día, Data Protección. Muchas gracias. Hasta el próximo Hasta luego. martes.